Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen de bioquímica de Castilla y León del año 2023, convocatoria ordinaria. La primera pregunta dice, para las moléculas de CO2, SO2, NH3 y BF3, represente la estructura de Lewis e indique la geometría molecular. Bueno, pregunta totalmente teórica, aquí la tenéis, ¿no? Estas serían las configuraciones de Lewis, de Lewis, como decimos algunos, más antiguos, y las geometrías vienen aquí especificadas abajo. La explicación, por aquí. Polaridad de las moléculas. Evidentemente el CO2 y el BF3 son moléculas apolares puesto que se anulan los momentos dipolares de los enlaces, mientras que en el SO2 y el amoníaco la molécula es polar puesto que no se anulan los momentos dipolares. ¡Pin! Segunda. Permanganato de potasio reacciona con sulfito de sodio medio ácido produciendo sulfato de manganeso, sulfato de manganeso, sulfato de potasio y sulfato de sodio. Sulfato, sulfato y sulfato. Ajuste la reacción iónica que se produce mediante el modelo del ion-electrón y escriba la ecuación molecular ajustada justificando cuál es la especie reductora y cuál es la especie oxidante. Bueno, el oxidante siempre oxida y él se reduce. ¿Cuál se reduce? El permanganato. Por lo tanto, el permanganato de potasio va a ser el oxidante y el sulfito de sodio es el reductor. Bueno, aquí tenéis reacción ajustada. Sulfito pasa a sulfato, me falta un oxígeno. Aquí lo pongo con agua, estos dos hidrógenos con 2 H positivos y los electrones que faltan. Permanganato, manganeso 2, faltan 4 oxígenos, compenso 8 protones, electrones y multiplico por 5 y 2 para que haya el mismo número de electrones. Esta sería la reacción iónica. Elimino parte de los hidrógenos y parte del agua, me quedaría así, y la transformo en la molecular. Bien, apartado B. Calcula la masa de permanganato de potasio necesaria para obtener 125 gramos de sulfato de manganeso 2. Si el rendimiento de la operación es del 70%. Bien, primero calculamos el número de moles de sulfato de manganeso 2. Dividimos el número de gramos por la masa molar y obtenemos 0,83 moles. ¿Cuál sería el número de moles de permanganato de potasio? Divido el número de moles de sulfato de manganeso entre 2, que es su coeficiente estequiométrico. Fijaros que aquí lo tenemos. Y multiplicamos por 2, que es el coeficiente estequiométrico del permanganato de potasio. Pero también dividimos por 0,7 para tener en cuenta el rendimiento. Y obtenemos que harían falta 1,19 moles de permanganato de potasio. Multiplicamos por la masa molar y obtenemos los gramos. 188,06 gramos. Un poco liosillo, ¿no? 3. Monóxido de nitrógeno es un contaminante atmosférico, bla 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 bla. Constante de equilibrio caso C para la reacción esta de aquí. Nitrógeno, oxígeno, 2 de neón. Esto de aquí. Fijaros que en un principio nos dicen que ponemos 2 mol de nitrógeno y 1 mol de oxígeno en un recipiente de 2 litros y se calienta a 2200 Kelvin. Bueno, cuando se ha llegado al equilibrio me quedarán 2 menos X, 1 menos X y 2X. Fijaros que delante de la X siempre ponemos el coeficiente estequiométrico. Caso C, que me dan el valor, que es 8,8 por 10 elevado a menos 4, será igual. Moles de NO, 2X, dividido por el volumen, 2, y elevado al cuadrado. Este cuadrado es por el coeficiente estequiométrico. Concentración de N2, número de moles 2 menos X, partido volumen. Y concentración de oxígeno, 1 menos X, partido 2. Bueno, aquí operamos, se obtiene una ecuación de segundo grado, la resuelvo y obtengo un valor de X igual a 0,0216. Evidentemente, X siempre tiene que estar entre 0 y 1, para que no haya una cantidad negativa de oxígeno. Me ha salido 0,0216, bueno, pues parece razonable. Moles que tengo de cada una de las sustancias. De nitrógeno, 2 menos X. De oxígeno, 1 menos X. De NO, 2 por X. Bien, B. Identifique si la reacción es exotérmica o endotérmica sabiendo que la constante de equilibrio caso C a 2200 Kelvin es 10 elevado a menos 30 a 25 grados centígrados. Bueno, ¿qué podemos decir aquí? Que al aumentar la temperatura, la constante aumenta. Fijaros que hemos pasado de 8,8 por 10 elevado a menos 4 y a 2200 es 10 elevado a menos 30.
Es decir, que a una temperatura más baja, la constante K es más pequeña. Al aumentar la temperatura, por lo tanto, la constante aumenta, por lo que deducimos que el equilibrio se desplaza hacia la derecha al aumentar la temperatura. Sabemos que al aumentar la temperatura el equilibrio se desplaza hacia donde absorbe calor y por lo tanto podemos decir que hacia la derecha absorbe calor, es decir, que es endotérmica. Bueno, también un poco lioso. 4. Disponemos de 70 ml de una disolución acuosa de KOH, de hidróxido de potasio, 0,30 molar, a la que se añade una disolución de clorhídrico 0,1 molar. Calcule, suponiendo volumen aditivo, el pH cuando se han añadido 50 ml de la disolución de clorhídrico. Vamos a calcular primero, bueno, esta es la reacción que tiene lugar, hidróxido de potasio, clorhídrico, cloruro de potasio, agua. Calcular primero el número de moles iniciales de KOH, molaridad por volumen, y el número de moles iniciales de clorhídrico, molaridad por volumen. No era 0,1, era 0,15, es que tengo aquí esto que me estorba. Bueno, 0,021 y 0,0075 se produce una neutralización parcial. Me quedan 0,0135 moles de KOH. Y este KOH está totalmente disociado. Por lo tanto, la concentración de iones hidroxilo será el número de moles dividido por el volumen, que es la suma de los dos, 0,12 litros. Obtengo esta concentración, calculo el pOH y a partir de aquí el pH, 13,05, como era de esperar, una disolución básica. B. El volumen de la disolución acuosa de HCl que es necesario añadir para que la disolución inicial acuosa de KOH para neutralizarla y justifique el valor final de pH. Bueno, el valor final de pH es 7, evidentemente. Número de moles de clorhídrico será igual que el número de moles de KOH, es decir, 0,021 que habíamos calculado que había. Volumen, moles partido molaridad, 0,14 litros, o lo que es lo mismo, 140 mililitros. Ya decíamos que pH de la disolución será 7, puesto que se obtiene cloruro de potasio que no se hidroliza, no reacciona con agua ni el potasio ni el cloro negativo. 5. Conteste razonadamente las siguientes cuestiones. Escriba la fórmula semidesarrollada de las sustancias propuestas a continuación y comente si tiene la fórmula molecular C4H8O2. Me dicen ácido butanoico, aquí lo tenemos. Butanodial, aquí lo tenemos. Propanoato de metilo, aquí lo tenemos. Y ácido metilpropanoico, aquí lo tenemos. Me dicen que si tiene C4H8O2. Pues este sí, ¿no? Este no. Fijaros que hay dos hidrógenos menos. Este sí y este sí. Los compuestos 1, 3 y 4 tienen la misma fórmula molecular, por lo tanto son isómeros. Ya digo que el segundo no. Tienes dos hidrógenos menos de los que nos proponen. B. Define isomería, ahí lo tenemos, y justifique cuáles de los compuestos escritos son isómeros entre sí y de qué tipo. ¿Cuáles son isómeros? Los dos ácidos son entre ellos isómeros de cadena, mientras que los dos ácidos y el éster son isómeros de función. Evidentemente el segundo no es isómero, puesto que no tiene la misma fórmula molecular. 6. Dado los elementos A, B y C con números atómicos 13, 16 y 37, bueno, lo primero lo que hago es identificarlo. El 13 es el aluminio, el 16 el azufre y el 37 el rubidio. ¿Cuál es el número de oxidación más probable para dicho elemento? Bueno, todo esto es teoría. Esto sería más 3, evidentemente. Esto es menos 2 y esto es más 1. Identifique razonadamente si 400 un medio puede ser un conjunto de números cuánticos válido para el electrón más externo del elemento C. El elemento C es el potasio, hemos dicho, no, rubidio, y por el número sería 500, un medio, por lo tanto, falso. C establece razonadamente el orden creciente del radio atómico. Por el más grande, evidentemente, el rubidio, puesto que tiene electrones en la quinta capa. Esto es la tercera y la tercera. ¿Cuál de estos dos es más grande? El aluminio. El azufre más pequeño, puesto que tiene más protones y se contrae el radio atómico. Bueno, por ahí bien explicado. Y pasamos a las 7. Considere la siguiente reacción química. 2DNO2, 2DNO más oxígeno, cuya velocidad de reacción viene dada por la expresión V igual a K por NO2 al cuadrado. Conteste razonadamente las siguientes cuestiones. ¿Cuál es el orden total de la reacción? Pues 2, evidentemente. ¿Y cuáles son las unidades de K? Pues las sacamos de aquí. Unidad de K será igual a la unidad del volumen dividido por las unidades de la concentración al cuadrado. ¿Me queda todo aquí? Pues listo.
B. Si se duplica la concentración de NO2, ¿la velocidad también se duplicará? Pues no. Se multiplicará por 4, puesto que está al cuadrado. C. ¿Se trata de una reacción elemental? Sí, puesto que el orden de la reacción coincide con los coeficientes estequiométricos de la reacción. D. ¿Cómo variará la constante de velocidad si aumenta la temperatura? Evidentemente aumenta. Y aquí tenemos la explicación y yo paso a la 8. Mezclamos 0,200 litros de disolución de nitrato de aluminio 0,1 molar con 0,1 litros de disolución de hidróxido de sodio 0,4 molar. Considerando los volúmenes aditivos, A. Justifique numéricamente si se produce la precipitación del hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio tiene este equilibrio. Calculamos la concentración de aluminio, moles partido volumen, 0,067. Concentraciones de iones hidroxilo, moles partido volumen, 0,133. ¿Y ahora qué hacemos? Calculamos el producto de las concentraciones del aluminio y del ion hidroxilo elevado a sus coeficientes estequiométricos. Me da 1,58 por 10 elevado a menos 4, que como veis es mucho mayor que la constante del producto de solubilidad y por lo tanto sí se produce el precipitado. B. Explique cómo se podrá disolver un precipitado de hidróxido de aluminio. Pues evidentemente hay diferentes formas. Podemos elevar la temperatura para que la constante sea mayor. Aumenta la constante de solubilidad. También podemos agregar un ácido que elimina los iones hidroxilo. Fijaros que me tengo que estar fijando siempre en este equilibrio, ¿de acuerdo? Si agregamos un ácido, desaparece OH y por lo tanto el equilibrio se desplaza hacia la derecha y desaparece parte del precipitado. También podemos agregar una sal amónica. Los iones amonio reaccionan con los iones hidroxilo formando amoníaco, desplazando el equilibrio hacia la derecha. Bueno, estas dos reacciones me explican lo que estamos diciendo. 9. En un recipiente de 2 litros se introducen 92,4 gramos de CO2 y 3,2 gramos de hidrógeno y se calienta a 1800 grados centígrados que habrá que pasar a Kelvin, si hace falta, claro. Aquí lo hemos hecho, 2073. Una vez alcanzado el equilibrio, se analiza la mezcla encontrándose que hay 0,9 moles de CO2. Entonces, lo primero, moles de CO2, 2,1. Esto lo he calculado evidentemente dividiendo por la masa molar. Moles de hidrógeno, 1,6, lo mismo. En el equilibrio que me dicen que hay 0,9 moles de CO2, es decir, que han desaparecido 2,1 menos 0,9. Desaparecerán los mismos de hidrógeno. Se forman los mismos de CO y se forman los mismos de agua. Aquí han desaparecido 1,2, aquí desaparecen 1,2, aquí se forman 1,2 y aquí se forman 1,2. Casus C, concentraciones dividido volumen, 4. Casus P, como el incremento de N vale 0, será igual que casus C. Casus P y casus C iguales. B. Explique cómo afectaría el equilibrio una disminución del volumen a temperatura constante. Ley de Le Chatelier. Si disminuimos el volumen, aumenta la presión. Y al aumentar la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde haya menos gases, pero aquí el mismo número de gases y por lo tanto no afecta. Y 10. Conteste razonadamente a las siguientes cuestiones. Justifique de forma razonada la veracidad o falsedad de cada una de las siguientes afirmaciones. Y en el compuesto CH3, CH2, CH, CH3, CH3 existen carbonos que se llaman primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Primario, este de aquí. Secundario, este de aquí. Terciario, este de aquí. Cuaternario, no hay. Afirmación falsa. Y el 1-propanol y el 2-propanol son isómeros de función. Falso, serían isómeros de posición. Mientras que el propanal y la propanona son isómeros de posición. Justo al revés. Falso. Un aldehído se puede obtener por oxidación de un alcohol secundario. Falso. Es de un alcohol primario. Es decir, al revés. Falso. B. Completar las siguientes reacciones nombrando la sustancia implicada e indicando de qué tipo es cada una. Aquí tenemos una hidrogenación, que es una adición, y se forma propano.
reacción de adición. Y aquí tenemos una deshidratación mediante eliminación de agua en presencia de un ácido y se formará el propeno. Reacción de eliminación. Y listo, ¿no? Sí. Fijaros que aquí tenemos un blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, en el cual podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Bueno, y nada más. Suerte y hasta otra.